Hola, buenas tardes. Comenzamos nuestro 23º programa cuando septiembre ha dado el pistoletazo de salida para el nuevo curso escolar y con él se enciende de nuevo, como cada año, si no hay nada más llamativo, aunque este año está difuminada porque está Rubiales y una selección de fútbol femenina a la que no se le puede llamar femenina, la moda de hablar sobre la educación. Una educación siempre tan manipulada, con la que se llenan bocas para callarlas, claro, con la que se satisfacen algunos egos para justificar sus míseros trabajos. Una educación, la que ellos quieren, por supuesto, denostada, mal gestionada para fomentar más la desigualdad o para que esta desigualdad se entienda y hasta se justifique, para remarcar aún más las fronteras de las clases sociales, para orientar, desde edades muy tempranas, la actividad laboral de muchos alumnos según el expediente económico familiar. Lástima para ellos, para los manipuladores malintencionados, aprovechadores de ocasión y afortunados para aquellos que parieron, hicieron o educaron díscolos del sistema que ahora son cotizados profesionales con grado de excelencia que en muchos casos se van fuera de este país donde valoran sus méritos abofeteando desde la distancia y con su trabajo el maldito fervor por la mediocridad extendido como un padecimiento crónico que causa moho en las voluntades y tiñe de pesadumbre las ilusiones. Bienvenidos un día más a esta posada y un saludo de este posadero que les habla, José Carlos Atienza, y de la fabla de Yura que nos trae, como en cada programa, sus incontinencias literarias. Y también de García, que como siempre se encarga de que esta posada continúe en la buena dirección. Y hoy, cuando se aproxima uno de los eventos más importantes para el mundo de la literatura y del libro, como es su feria y en Navalcarnero, en nuestra posada tenemos a 3 escritores, que no sabría bien cómo definirlos, si como gente cabal, osados Quijotes antisistema, que dedican su tiempo, más allá de sus trabajos, a muchas otras labores, algunas de ellas, o entre ellas, relacionadas con la literatura y con el arte. 3 escritores con personalidades diferentes, distintas, que sin embargo, y además de sus proyectos individuales o a pesar de ellos, convergen en un proyecto que han denominado Asociación Literaria de Autores de Navalcarnero, para abarcar otros proyectos que van más allá de sus individualidades. Resistentes o guerreros, en cualquier caso, aquí están, peleando porque su pueblo tenga un colorido más acentuado, para que sus calles tengan ese aroma a cultura que embriague a sus gentes para que sean más gentes. Pero si hoy están en esta posada es porque además de hablar de literatura y de sus aventuras literarias, hablaremos de un proyecto común, un proyecto muy particular, interesante y a la vez precioso. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Pura Pascual, Raquel Aldavero y Adolfo Pascual Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por estar este ratito en esta posada para hablar pues, de literatura y por supuesto también de libros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, la primera pregunta tiene que estar relacionada con un proyecto que tenéis, que tenéis ahora prácticamente a las puertas de octubre, lo que va a salir, si no estoy equivocado, que es un libro de cuentos infantiles. ¿Qué me podéis contar sobre este libro? Pues yo os voy a contar que mis compañeros un día aceptaron mi propuesta de contar cuentos y escribirlos a partir de unos títeres que estaban en mi casa, que hizo mi madre hace unos cuantos años y que yo utilicé en la escuela otros poquitos años y que estaban ahí aburridos en la guardilla deseando salir. Y estos compañeros de la asociación han sido los que han ayudado a estos muñecos a cobrar vida de nuevo. Entonces, ¿se puede decir que has sido tú la que has motivado esta participación? ¿O ha habido otras motivaciones de los escritores que han participado que es por alguna razón se ha sumado a esta iniciativa tuya? No, yo diría que el primer móvil ha sido el del títere, pero luego ellos han seguido adelante. Si no, el títere solo no hubiera hecho nada, sin ellos.
Bueno, como siempre, para la Feria del Libro, los escritores de Navalcarnero escribimos una antología, sea narrativa, sea poesía, sea mixta. Y este año había una serie de circunstancias que nos empujaba a que fuese algo infantil. Y dentro de esto, Pura es la que propuso cuentos. Ahí estuvimos jugando con varias circunstancias. Y además este año la Feria del Libro del Navalcarnero va dedicada a García Lorca. Y entonces ahí empezamos a engrenar una serie de cosas. A mí me costó trabajo captar la idea de qué es lo que se quería hacer, pero al final creo que ha salido una cosa muy curiosa, ha salido una cosa con bastante calidad y que espero que nuestros lectores en la Feria del Libro de Navalcarnero puedan disfrutarlo. Pues yo por mi parte contaros que llevo poquito en la asociación y de hecho nada más entrar me propusieron una reunión para organizar las actividades del resto del año y en esa reunión ya me comentaron esa posibilidad de escribir un cuento para niños. Para mí ha sido un reto porque yo nunca había escrito para niños. Mi temática además pues que trata sobre desarrollo personal, espiritualidad, pues yo no veía al principio cómo podía encauzar estos dos elementos y me fui de allí con la cabeza un poco como un bombo y pensando que me habían hecho una encerrona realmente. Y bueno, pues un par de días de darle vueltas a la idea y al final pues muy contenta con el cuento que casi sin querer, porque no tiene nada que ver con el boceto de cuento que me hice en papel, me puse a escribir y salió el cuento que hoy en día pues forma parte de esa antología. Así que bueno, pues también muy contenta con esa encerrona y con haberme metido en este proyecto. Pero antes habéis escrito ya, tú en tu caso es la primera vez, acabas de decir que escribes infantil. Tanto Pura como Adolfo habéis escrito ya antes infantil. Sí, yo he escrito pero no he publicado. He escrito mucho para mis alumnos durante 40 años. Profesora. Claro. Por esta emisora pasan muchos profesores. Sí, ¿no? Algo debe haber ahí. Sí. Juega con ventaja. Efectivamente. Sí, yo había escrito, bueno, prácticamente en algún momento he tocado casi todos los géneros, menos el histórico. Y uno de mis últimos proyectos que compartí en mis redes sociales fue precisamente cuentos del siglo XXI. Y aquí lo que trataba es de... luego me ha sido muy fácil para aplicar en esta antología, porque lo que pretendía es, siguiendo a los cuentos clásicos, cambiarles ese lenguaje que tienen casi todos los machistas, sexistas, ¿no? Y tratar de que sean aleccionadores para los niños de hoy, advertirlos sobre todo de los peligros que suponen las redes sociales, el bullying y todas estas cosas. Y entonces pues ponerme a escribir un cuento infantil con una temática determinada y sobre todo tocando a mi Lorca, porque para mí si hablamos de poesía primero hablamos de Lorca y después todos los demás, ¿no? Entonces me ha resultado una aventura bastante sencilla. Escribís, habéis dicho que escribís los tres también otros tipos de novelas que no tienen que ver nada con infantil. Entonces, ¿qué os ha resultado diferente? ¿O más difícil, más fácil? Pues bueno, en mi caso, primero, como el público objetivo no tiene nada que ver con lo que yo estoy acostumbrada, que yo escribo para adultos, pues de primeras era ponerme un poco en la cabeza de un niño que iba a escuchar un cuento y contarlo de la manera en que lo pudiera entender. Además yo, la temática que elegí para mi cuento es sobre la muerte, o sea que encima también es una temática un poco complicada, ¿no?, de hablar, pero era algo que me venía pidiendo el cuerpo desde hacía mucho y en esa reunión encima me propusisteis esto y dije, pues no sé, será el destino o qué, pero tengo que escribir algo relacionado con la muerte y encima para niños. Ese era el reto. Entonces me costó un poco pues ponerme en la cabeza de un niño. Luego no me resultó tan difícil, o sea, fue más el pensarlo, en cómo lo tenía que hacer, que luego una vez que me puse, porque sí que es verdad que el tener dos hijos te ayuda
Y entonces pues simplemente tuve que ir en mi mente hacia atrás, imaginarme concretamente a mi hijo cuando tenía él 6 o 7 años y explicarle a él algo de esa temática, y de esa manera pues fue saliendo sin querer el cuento. O sea que lo que en principio para mí fue una complicación en mi mente, pues luego a la práctica no lo fue tanto una vez que me puse a ello. Así que también pues eso, muy contenta de haber contribuido y de darme cuenta de que he podido escribir para niños. Que además de un reto ha sido toda una experiencia, ¿no? Sí, toda una experiencia que me ha encantado. A ver, pues sí, es un poquito diferente escribir para adultos que escribir para niños, pero con los niños se puede hablar de todos los temas. Lo importante es hacerlo con un lenguaje que ellos entiendan. Entonces yo lo que he tenido en cuenta al escribir mi cuento es que hubiera juego a la par que conocimiento y a la par que literatura también, ¿no? Entonces, bueno, estoy contenta con el resultado. Como dice Pura, yo creo que fundamentalmente lo complejo de escribir para niños es el lenguaje. Hay que escribir con un lenguaje que lo puedan entender, pero no con un lenguaje como si los niños fuesen disminuidos psíquicos. Entonces hay que equilibrar mucho. Como bien decía, se puede hablar absolutamente de todo, incluso de la muerte, y enfrentar a los niños ante algo tan inevitable como es esto, pero hay que hacerlo con un lenguaje muy medido, y ahí es donde está lo complejo. Adolfo, tú has hablado de Lorca y Pura has hablado de los títeres, que también están relacionados con Lorca, ¿no? Uh-huh. Has dicho que en el tema, Adolfo acaba de afirmar que el tema de Lorca, poesía, está primero Lorca y después los demás, pero ¿qué tiene Lorca en especial? Porque no es solo poesía, sino además está en otras muchas disciplinas del arte, o sea, está en el baile, está en la música. ¿Qué tiene Lorca de especial? O, bueno, decidnos qué podemos descubrir de Lorca que esté más allá de lo que es su poesía. Bueno, pues yo quiero contar una experiencia muy bonita que he tenido este verano, que he estado en Granada y he visitado en la Fundación de Federico una exposición de títeres de hace 100 años, en la que participaron Falla, Hermenegildo Lanz y él mismo. Y doña Vicenta, la madre de Federico, hizo los trajes de los títeres. Entonces es que ha sido, pues no sé si casualidad o qué ha sido, que anteriormente ya habíamos estado hablando de hacer este libro, y cuando voy a Granada, como no podía ser de otra forma, allí estaba esa exposición de los títeres. Entonces es que Federico toca todos los palos. Es la canción, es la poesía, es el teatro y son los títeres también. Yo, sin denostar el teatro tan importante en Lorca, yo me voy a ceñir a la poesía como poeta, ¿no? Y si tenemos la joya del romancero gitano, donde nos cuenta esa poesía más típica, tópica, clásica, racial, luego nos encontramos con Poeta en Nueva York, donde Lorca, en el primer tercio del siglo pasado, nos establece las bases de la poesía actual. Entonces lo tenemos en él todo, lo clásico y lo moderno, lo actual y lo más clásico todavía, con esas obras de teatro y con esa poesía del romancero gitano, que yo siempre digo, cuando leo un poemario, a lo mejor me gusta un 10% de lo que leo, ¿no? En el romancero gitano no hay desperdicio por ningún lado. Es un éxito, un éxito no, es un poemario redondo. Entonces, ¿qué quieres que te diga más de Lorca después de contarte esto? Te dejo a ti. Y ahora que tenemos el libro que acaba de llegar, porque lo tienen, todavía no está en imprenta, o sea que lo que ha llegado es la prueba, ¿no? ¿Cuál es la primera sensación que habéis tenido al ver el libro ya hecho, prácticamente hecho? A mí me parece muy bonito, muy llamativo para los niños, muy bien hecho, muy bien estructurado, muy bien maquetado, con ilustraciones por dentro en color, con otros dibujos para que también los niños no solamente escuchen o lean,
sino que puedan ver algo relacionado con el cuento que están leyendo. Entonces me parece que ha quedado muy, muy bien. He leído muy por encima títulos y un poco sinopsis de los cuentos del resto de compañeros, y me parece también que hay temáticas muy variopintas, lo que hacen que sea pues un libro de cuentos muy completo, de temáticas que no tienen nada que ver. Y igual que pues eso, somos 9 escritores los que colaboramos, 9 personalidades distintas, 9 formas de escribir diferentes, así que creo que le da pues mucha calidad al libro, tanto externo como interno. Yo veo lo que dice ella, muy diverso, para todas las edades, para todos los gustos, toca todos los temas y bueno, creo que es un libro que se puede contar solos, con padres, con profesores, con amigos, con hermanos, con primos y con vecinos, con todos. Sí. Pura, además de venderlo, está tocando el libro, como si le transmitiera parte de las historias. Sí, yo sobre el libro me gustaría indicar, aparte del contenido, lo esmerado que es en la edición, una maquetación preciosa, muy bien cuidada, hecha con muchísimo esmero. Y esto es algo que en algunos libros que se editan y que estamos viendo en librerías o en ferias del libro deja mucho que desear. En este caso la edición, la maquetación está cuidada con muchísimo esmero. El que saliese a flote la portada en sí del libro ya fue una discusión amplia y extensa donde casi todos opinamos de alguna manera. ¿Y el título? El título. Eso os iba a preguntar por el título. ¿Cómo llegó el título? ¿Cómo llegó? Pues bueno, yo tuve algo que ver en el tema. ¿Tú lo propusiste? Yo lo propuse, sí. Muchos títeres, muchos cuentos es el título. Y a mí me vino la idea en aquella primera reunión de encerrona que decía al principio, porque uno de mis libros favoritos es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Y puesto que en este caso eran muchos títeres, 9 concretamente, muchos autores, muchos escritores, otros 9, pues me vino a la mente el título de mi libro favorito y dije, pues muchos títeres, muchos cuentos, igual que muchas vidas, muchos maestros. Así que bueno, pues lo propuse, les pareció bien al resto de compañeros y al final pues ese es el título que tiene la antología. Hubo previamente una larga discusión para encontrar el título, o sea que eso significa que hubo muchas ideas. Me están afirmando que sí. Bueno, no solo para el título, sino en principio es sobre qué vamos a escribir. Y teníamos claro que Lorca Pura fue la que sacó el tema de los títeres, y ya hubo una relación entre títeres y Lorca. Y luego ya surgió la idea de libro de cuentos para niños. O sea que fue todo una filtración de algo muy generalista hasta llegar a algo muy concreto para poder ponernos a trabajar. El primero que propuso hacer cuentos infantiles fue nuestro presidente, Rubén. Sí, porque sí. Él, llevaba tiempo, sí. Y es que es cierto que los que tenemos una cierta experiencia en ferias del libro, muchas veces es más importante llamar la atención de los niños. Sí. Entonces vienen los padres y probablemente hagas venta infantil y venta para adultos. Y si no tienes este foco de llamar la atención de los niños, tal vez es más complicado. Y a la hora de escribir vuestros cuentos, ¿en qué os habéis inspirado? Pues bueno, yo en el mío, relacionado con la muerte, días previos o semanas previas a esa llamada de teléfono y a que podía entrar en la asociación y demás, y esa reunión, el tema de la muerte de una u otra manera estaba llegando un poco a mi vida. Pues en forma de algún otro libro que de repente buscando en internet otra cosa me salía, o algún artículo, cosas relacionadas. Yo he pasado por un cáncer hace muy poquito, todavía me estoy recuperando, así que he tenido la muerte como muy cerca y como fiel compañera mía ahí avisándome de que podía llegar en algún momento.
y actualmente estoy bien. De hecho, mira, ayer tuve las pruebas de revisión y me han dicho que estoy perfecta, así que bueno, aprovecho ya también y lo digo. Pero bueno, el tema de la muerte lo he vivido de cerca, lo he sentido y creo que es, al igual que el sexo, un tabú. El sexo ya se va desmitificando poquito a poco, pero con la muerte no está ocurriendo eso. Entonces, cuando te enfrentas a una enfermedad grave, que pueda ser cáncer o pueda ser otra, tienes muchas cosas con las que lidiar, no solo tratamientos, familia, hijos, efectos B de los tratamientos, etcétera, como para encima tener la espada de Damocles de la muerte. Así que creo que si se hablara de esto, los pacientes no tendríamos tanta espada de Damocles, pensando que es un tabú con el que no podemos hablar con nadie, pero que a su vez nos está echando el aliento en la cara, como dice un compañero mío. Y bueno, pues por eso me decidí a escribir sobre la muerte. O sea, el tema era cómo hacerlo para niños. Ese ha sido el reto. Que bueno, estoy orgullosa, o sea, que yo quiero decir que también me alegra cómo lo he conseguido encauzar, pero de primeras era un puro reto para mí. Entonces la temática vino por ahí, o sea, me venía ese tema continuamente y aparte me proponéis hacer un cuento para niños y dije, pues será que tengo que hablar de la muerte, pero para niños, y bueno, y así fue. ¿En tu caso, Pura? Pues yo me he inspirado en mis 2 nietos, en mis antiguos alumnos, sobre todo algunos, José Carlos me entenderá, que te dejan huella, que sí, no te olvidas de ellos nunca, y en mi amor a Federico. Sí, yo antes, siguiendo un poquito con lo que decía Raquel, como Raquel es nueva incorporación en la asociación, nosotros desmitificamos la muerte el año pasado con la antología que sacamos para la feria. Y yo creo que fue algo que nos alivió bastante hablar sobre la muerte de la forma que lo hicimos en prosa y en verso. ¿Qué he hecho para inspirarme en este caso? Lo he tenido fácil a la hora de elegir una marioneta. Escogí la Guardia Civil, Lorca, la Guardia Civil, los gitanos, ya tenía un hilo del que tirar ahí, pero además la pequeña Lola está inspirada en un personaje real. El año pasado tuve ocasión de coordinar una mesa de poesía en otro lugar de la Comunidad de Madrid y me encontré con un niño que decía que tenía casi 13, era poeta, pero era un niño que en su poemario, cuando lo leí, ya me sobrecogió, porque la mayoría de la poesía iba sobre la muerte a esa edad. Y luego en la entrevista que le hice me di cuenta que ese niño estaba viviendo algo que no le tocaba vivir todavía. Y con la pequeña Lola es un poquito esto lo que he querido recoger, ¿no? Que a veces los niños, porque son hiperactivos por soledad, viven cosas que pueden vivirla años después y dedicarse a vivir lo que les corresponde en este momento. Y creo que en cuanto a salud mental será mucho mejor. Y esto es lo que he querido yo contar con mi relato de la pequeña Lola. Y imagino que escribís el lugar donde más escribís es en casa, en vuestra casa. ¿Tenéis algún lugar predilecto en el cual os gusta escribir y algún lugar en la casa que odiáis o en el que nunca os pondríais a escribir? Pues yo escribo en el salón. ¿Con toda la familia delante? No, necesito estar sola cuando estoy sola. Si no, es complicado para concentrarme. Pero bueno, es que mi casa tampoco es que sea excesivamente grande y es el sitio que se queda libre para poder hacerlo. Pues yo escribo en la guardilla de mi casa, pero en mi bolso siempre va un cuadernito pequeñito para apuntar cosas. Siempre hay ahí alguien que pasa, que te sugiere algo, alguna escena que presencias, que dices esto le tengo que dar yo forma y aprovecharlo. Pero ese cuadernito es el borrador. Luego escribir en la guardilla de mi casa. Bueno, yo para empezar, aclarar, no escribo. He tenido despacho durante mucho tiempo, jamás he escrito una línea en mi mesa de despacho. Soy muy anárquico. Ahora vivo en un sitio privilegiado, no voy a meter cuña de publicidad. Y entonces lo que hago normalmente cuando tengo que madurar una idea, me doy un paseo, me paro en un sitio concreto y específico que para mí es fetiche,
abro el teléfono y le narro la historia. En ese paseo ya la historia se ha configurado solita. Y luego simplemente llegar a casa y editarlo y corregirlo. Es así de fácil. Y además que Delibes, por ejemplo, cuando escribía, al final le hicieron comprar una mesa para poder escribir, un despacho, y al final decía que él echaba de menos a los hijos, que eran 7 hijos, me parece. Entonces que tanto silencio le abrumaba, o sea, que intentaba escribir. Por eso te preguntaba, claro, te preguntaba el salón con los niños. No, en silencio. ¿Y tenías alguna manía o algún fetiche a la hora de ponerse a escribir? ¿Algo que te da suerte? ¿Algo que digas, necesito tener, no sé, una manía? ¿Algo que tengas que hacer antes de ponerte? ¿Algún ritual antes de ponerte a escribir? No, yo no. Yo, parecido a lo que hace Pura, yo lo hago con el móvil, en mis notas del teléfono, porque a veces antes de acostarme se me ocurren ideas, o a veces hablando con personas sobre determinadas temáticas me doy cuenta pues de otras cosas, de otros miedos o algo sobre lo que puedo hablar. Bueno, aparte tengo un blog y entonces escribo artículos en el blog de mi página web, y entonces me vienen mucho las ideas de conversaciones con personas, pero no tengo manías de ponerme a escribir de una manera determinada, no. Tengo esas notas, las reviso y luego ya voy puliendo el texto. Pues yo sí que tengo rituales. Me gusta... Ya me extrañaba a mí. Ya te parecía. Y encima maestra, imposible. Las rutinas. Me gustan las primeras horas de la mañana, es cuando más me concentro. Y necesito darme una vuelta, revisar mis libros, colocar que está un poco desordenado, escribir un poquito sobre lo que he hecho el día anterior o lo que voy a hacer ese día, y ya luego poco a poco voy llegando a la concentración y a meterme en lo que de verdad quiero plasmar en el papel. Luego ya lo paso al ordenador. Cuando escribía música siempre era por las primeras horas de la mañana, y ahora cuando me pongo a escribir texto es en la mitad de la tarde, las 4 o 5, es cuando esas costumbres. Creo que todo es cambiante. Yo realmente cuando tengo que centrarme mucho, sí que me gusta tener una infusión o un café para sentirme relajado, sentirme cómodo. En cuanto a los horarios, en mi primera etapa de escritor, yo recuerdo que escribía de madrugada siempre, con el silencio de la madrugada. Luego tuve una temporada que escribía en las cafeterías, donde había mucho bullicio, que no podía centrarme en nada de todo lo que había, me centraba y era ahí donde escribía. Y ahora un poquito que me da casi lo mismo. Lo único que si hay ruido, tiene que ser un ruido que no me distraiga. No puede ser una conversación, no puede ser las noticias del telediario, porque entonces el foco se pierde. Pero ruido, que haya mucho ruido y que no sea música. O sea, música comercial de esto, que el ritmo o la canción te arrastre, ¿no? Puede ser música clásica, pero no música de esta comercial. Eso sí, y para estar centradito, cualquier cosa menos algo que me distraiga. Yo prefiero eso, silencio completo, o si no, mucho bullicio, pero que no haya nada que acapare la atención, sí. Pero normalmente suele ser en silencio, claro. No me voy a una cafetería a escribir, no suelo. Yo lo he hecho durante muchos años y puedo decir que es cuando más centrado he estado en lo que estaba escribiendo. Qué diversidad. No, sí. Bueno, yo comprobé en los años de carrera universitaria, otro compañero y yo estudiábamos en el Burger, que había gente que decía, pero ¿y cómo podíais? Pues sí, nos concentrábamos muy bien y estudiábamos los dos juntos en el Burger con ese bullicio y tal, o sea que al final uno se acostumbra, se habitúa a algo y sí, nos estoy pensando en algún burger ahora mismo y no lo concibo, vamos, es horroroso. A lo mejor es que antes íbamos menos. Debe ser. Porque hay unas colas impresionantes ahora para entrar a un Bueno, hace ya unos cuantos años, lo mismo ahora no se podría. Por eso te lo digo, porque... ¿Y dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde podremos encontrarlo? ¿O comprarlo? Bueno, de entrada todavía es prematuro hablar porque no está físicamente. La experiencia que hemos tenido en otros años, fundamentalmente la venta, se hace en la Feria del Libro de Navalcarnero y normalmente también se puede encontrar creo que en las 3 librerías de Navalcarnero. Corregidme si estoy Librería confundido. Escuderos, una...
Yo no las conozco. Es que ahora mismo solo está esa, ¿no? Y sí, está R8 me parece también. O RC8, no estoy muy seguro. Vale. Me parece que son esas dos. Bueno, Ahora tenemos un debate dentro de la asociación y es la necesidad de poder llegar a más gente sin meternos en una cadena de distribución que no tenemos capacidad. Y igual que tú hablabas antes de San Google, pues ahí tenemos a San Amazon, ¿no? Eso es. Sí, es una de las propuestas que además se habló en esa primera reunión que yo estuve, y a mí desde luego me parece muy buena idea para que otras personas puedan tener acceso a estos 9 maravillosos cuentos que hemos hecho, y no solamente la gente de Navalcarnero o alrededores. De hecho, a mí me han pedido ya el libro de fuera de Navalcarnero y de Madrid, y que cómo lo podían comprar. Entonces, bueno, ahí les tengo esperando hasta que la asociación decida si finalmente estará también en Amazon. Yo imagino que lo harán. Yo quiero decir que estoy en contra de Amazon. Porque soy amiga de siempre de las librerías y de las bibliotecas. Entonces me muero de pena de ver cómo cada día se están cerrando librerías. Los libreros han sido amigos míos siempre. Me han ayudado, me han orientado, me han acogido en sus espacios. Y ahora se están cerrando librerías. ¿Y tú, Pura, qué podrías ofrecer a escritores que una editorial convencional no le da la posibilidad de publicar su libro? ¿Qué opciones le ofrecerías si no tienes a Amazon? Pues si no tengo a Amazon, pues... Y no me puedo permitir costearme una autoedición. Pues... no lo sé, o sea, mi único libro publicado, yo estoy muy satisfecha, porque ha llegado a la gente que yo quería que llegara. Entonces, este libro, que a mí me parece preciosísimo, se va a vender en la Feria del Libro de Navalcarnero 6, 7 y 8 de octubre. Apúntenselo, radio oyentes, por favor. Apuntado queda. Se va a vender en las librerías. Se puede vender en asociaciones, en AMPAs, en asociaciones con amigos. Amazon. Pues vale, mira, lo vamos a dejar ahí. Eso es un debate para otro programa, porque veo que esto da para más. Me acabas de una idea, me apunto la idea y otro día volvemos y debatimos sobre la venta de libros en Amazon, en librerías y donde que queráis. Volviendo otra vez al tema de la novela. Creo, si las informaciones que me han llegado son erróneas, que se va a hacer alguna presentación, algo especial para presentar el libro. De esto Sí, nos puede hablar Pura, que está muy volcada en el tema. Sí, ella ha hecho propuestas. Pues, Pura, todo tuyo. Que nos adelante. Pues, a ver, no, Pura solo no. Ahí va a haber 2 presentadores magníficos que están aquí hoy con nosotros. Yo me estoy enterando ahora, Pura. Y 2 titiriteras, Alba Alcaide y yo misma. Entonces, bueno, pues va a ser en el CAE, en el Centro de Artes Escénicas de Navalcarnero, el sábado 7 de octubre a las 12 de la mañana. No se lo pueden perder, porque va a haber de todo. Creo que va a ser una presentación muy dinámica, muy activa, muy entretenida, y que puede divertir tanto a papás y abuelos como a los niños. Esto es. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, y como formáis parte de una asociación literaria y, bueno, una asociación de autores literarios de Navalcarnero, pues un poco comentar, aprovechando que ya tenéis el libro, un libro infantil, y que ya ha salido también, que hay una antología sobre la muerte, y creo que hay otra antología más por ahí sobre el amor, si no recuerdo mal. Amor y desamor. Estoy bien informado entonces. Me estoy riendo. No sé. ¿Por qué la asociación? ¿Por qué al final necesitáis o habéis necesitado reuniros y hacer una asociación? Bueno, en principio existía desde hace tiempo una plataforma de escritores de Navalcarnero, y en un momento determinado, ya hace algunos años, se planteó hacer una asociación legal con 2 objetivos fundamentales: promover la lectura y la escritura. Promoverla en los colegios, promover a los niños que tuviesen inquietudes literarias a sacarlo adelante, y con ello empezamos a formalizar la asociación
Y bueno, en este sentido estamos todavía en trámite porque nos falta algún pequeño papel para terminar de resolver, pero en el camino ya hemos hecho una serie de cosas bastante importantes, como ha sido el certamen de Felina, que lo hemos hecho en 2 ocasiones, con un contenido bastante interesante. Hemos hecho poesía y vino, donde la poesía ha sido el centro de atención en un lugar emblemático de Navalcarnero, como es el centro de interpretación, y participamos en la Feria del Libro, desde siempre con caseta propia. Sí, exigimos ciertos requisitos para ser miembro de la asociación. Y esto quiero que quede bien claro. Doy fe. Se requiere que la escritura tenga un cierto nivel de calidad. No es que seamos excesivamente exigentes, pero consideramos como asociación de escritores que hay ciertas cosas que no se puede permitir a nuestros asociados. Porque si se tiene inquietud cultural, inquietud literaria, se tiene que tener cuidado con ciertas cosas. Y bueno, nos han llegado algunos escritos de estos que hieren a la vista, pero a primera ojeada. Porque no todo el mundo es escritor, y porque no todo el mundo puede escribir. Bueno, todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo puede ser escritor. Vamos a ver, es muy importante tener el gen creativo para contar historias llamativas y atractivas, pero si tienes esta inquietud, debes de tener un cierto manejo de lo que es la escritura, de lo que es la ortografía, en fin, un conocimiento gramatical importante, importante, y con esto no digo que no se nos escape a todos una tilde, que las comas siempre son bastante subjetivas, pero hay ciertas cosas que a un escritor, aunque sea amateur, no se le puede tolerar. A ver, yo quiero decir que, bueno, siempre he estado en el mundillo de la lectura, de la escritura, de los cuentos, y cuando el director de la biblioteca de Navalcarnero, Luis, me contó que en mi pueblo había una asociación de escritores, pues rápidamente me puse en contacto con ellos, con vosotros, ¿no? José Carlos, que creo que es el vicepresidente de la asociación, me llamó, me pidió mi libro, me dijo que esperara un tiempo porque tenía que leerlo, y cuando ya me llamó y me dijo que sí, que lo había leído y que podía formar parte de la asociación, pues me puse súper contenta y estoy encantada de tener estos compañeros en mi pueblo y de poder participar en actividades pues como la que hemos hecho durante 2 años en el Teatro Tiltil, que fueron tan acogedores y tan cariñosos con nosotros, con la colaboración del ayuntamiento en todo momento, y bueno, sí, que estoy encantada. Yo creo que con Tiltil tenemos una deuda, que no sé cómo se podría salvar esto, porque han sido muy colaboradores siempre y a lo mejor nosotros no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias, probablemente por ser novatos. Con el ayuntamiento también hemos colaborado y el ayuntamiento ha colaborado con nosotros en la manera de lo posible, y en esta legislatura concretamente yo tengo la sensación de que incluso podemos tener más apoyos, pero esto también implica mucho trabajo, porque cualquier cosa que se organiza desde la asociación son horas y horas de trabajo y de coordinación. Vosotras lleváis poco tiempo y habéis llegado con unas energías atroces, pero para los que llevamos tiempo, cualquier evento sabemos lo que supone y el tiempo que se le dedica. Eso sí iba a preguntar, que el trabajo en equipo causa desgaste. Y imagino, no lo sé, si por ahora y en conjunto, por lo que estoy viendo, si el resultado se puede decir que merece el esfuerzo y está recompensado. A ver, yo ya llevo 2 años en la asociación, ¿eh? En octubre va a hacer 2 años. Vamos a asistir a un... ¿La asociación lleva cuánto tiempo, Adolfo? Pues creo que 3 años y algo, y como plataforma el doble probablemente. Ya como plataforma he perdido en el... es cierto que hay un desgaste, y hay un desgaste importante. Cuando se creó la asociación, vamos a hablar ya de la asociación,
la organización estaba bastante sólida, ha funcionado durante un tiempo, pero en este desgaste hay gente que por sus circunstancias vitales va cambiando y el tiempo que dedican no va siendo el mismo. Entonces, pues bueno, ahí también está la grandeza de una asociación. Claro, unos van dejando energía por el camino, pasan a otras cosas y hay gente que se va incorporando y va retomando esto. Esto es lo importante, ¿no? Claro, yo también lo creo, sí, esa sinergia y bueno, cada uno pues vamos aportando ideas y que se refresca un poquillo pues todo lo que ya habéis hecho, los que lleváis tanto tiempo y que nosotros, bueno, pues ya no lo encontramos por suerte, pero todavía pues quedan cosas por hacer y para eso pues las nuevas incorporaciones estamos intentando aportar también ideas nuevas y trabajo. Yo creo que lo bueno de todos los grupos es que cada uno aportamos lo poquito que podemos, que sabemos, que entendemos y entre todos se crea ahí una gran fuerza, una gran energía, es. ¿no? Sí, sí. Lo importante es tener claro el concepto asociación. Yo pertenezco a varias asociaciones, sobre todo culturales y literarias, y hay veces que hay gente que interpreta la asociación como un trampolín hacia su proyecto individual, y esto es un error. Tiene que ir en paralelo, siempre el proyecto individual y el proyecto asociativo. El proyecto asociativo tiene que estar por encima de todo lo demás. Y bueno, nos surgen ideas. Desde el principio hemos querido apoyar a la gente joven, porque sabemos que ahí es donde vamos a tener nuestra cantera de futuro y hay mucha creatividad entre los chavales de los colegios. José Carlos, que está ahí agazapado, haciéndonos la entrevista, es el que desde la Asociación de Escritores de Navalcarnero ha promovido mucho este nexo de unión de la asociación con los distintos institutos y distintas cosas que se han hecho y que seguiremos haciendo. Este año hemos incorporado para la Feria del Libro esto que Pura hablaba, que vamos a hacer un guiñol con los títeres y vamos a hacer una presentación de la antología. Es un pasito más, en otro sentido distinto, para llamar la atención y que la gente se fije en lo que realmente importa, que es la literatura en cualquiera de sus ámbitos. Has hablado de egos en lo que es la asociación como escritores, ¿no? Normalmente los escritores tenemos cierto ego con lo que es nuestro trabajo. Yo siempre, a mí quien más miedo me da son los poetas, que tienen en general un ego desbordado. Es mi sensación. Y lo seguiré repitiendo porque a lo mejor los que he conocido no se pueden llamar poetas, pero hay un ego. Y son muy poquitos los poetas que son, digamos, no sé, más comedidos. ¿No habéis tenido problemas con ese tipo de los egos de las diferentes personas, de los diferentes miembros de la asociación? Todo está... Yo en esta asociación no he tenido ningún problema. En otras sí que tengo que decir que me he encontrado con situaciones bastante complejas en el sentido que explicaba antes. Aquí de momento no. Y es más... Pero Adolfo, pero asociaciones de escritores otras, o sí, de otro tipo. De escritores o culturales, lo mismo. Vale. Más que egos aquí, muchas veces hemos tenido pudor, porque unos hemos corregido las obras de otros, y si tenemos miedo a enfrentarnos al lector, enfrentarte a otro colega que te va a decir, oye, esta frase la tienes mal estructurada aquí, porque yo recuerdo, por ejemplo, en una de las antologías, en un poema precisamente, y fuiste tú el que me dijiste, oye, en ese último verso, con que cambies las dos últimas palabras, le da otro sentido y otro ritmo y otra musicalidad. Oye, pues es cierto, y simplemente 4 jóvenes más que 2, y claro, no hay que echar otro tipo de cuentas. Sí, eso es enriquecedor. A ver, yo quiero decir que una de las cosas que más me gusta de esta asociación es que me siento entre iguales. No siento que nadie esté por encima de mí y por debajo, por supuesto, tampoco. Entonces, el simple hecho de que unos a otros nos corrijamos los textos y nadie se incomode, a mí eso me parece maravilloso, porque eso yo no lo he visto. No ya asociaciones, sino
claustros de profesores. Pero si además cuando quieres publicar un libro tienes que pagar para que te corrijan el libro. Claro. Y aquí te lo corrigen compañeros escritores también, y además no cualquier escritor, porque los que corregís sois personas que sabéis lo que estáis haciendo, y encima eso lo tenemos por el simple hecho de formar parte de la asociación. A mí me parece un plus, no como para ofenderse, sino todo lo contrario. Yo lo vi así. El problema de egos que existe en muchos casos. ¿Y qué ocurre con esto? Que las 3 antologías que hemos sacado tienen un nivel de calidad literaria muy importante, muy por encima de la que te puede ofrecer cualquier editorial convencional de las que hoy están en el mercado. Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que escuchándonos dan ganas de apuntarse a la asociación. Hay plazas, ¿no? Sí, pero nos tienes que mandar un escrito para que lo analicemos. Bueno, claro, pero hay un correo que pueden escribir. Bueno, hay algo más que no hemos indicado, aparte de la calidad literaria, es que el escritor tenga algún vínculo con Navalcarnero. Es verdad, sí. Sea por nacimiento, trabajo, familia, por lo que sea, pero que exista un vínculo. ¿Qué ocurre? Esto es muy relativo. Yo he estado viviendo 20 años aquí en Navalcarnero. Ahora ya no vivo en Navalcarnero, pero el vínculo existe ahí y permanece, intacto, ¿no? Claro, sí. Pues bueno, pues plazas hay. Y bueno, las personas, si no conocen a alguien que forme parte de esta asociación, pues también tiene la posibilidad de escribir un correo electrónico a la asociación si quiere que se les informe de esos requisitos, aunque ya los ha dicho Adolfo, de tener vínculo con Navalcarnero y una cierta calidad en lo que escribe. Y puede escribir al correo electrónico escritoresdenavalcarnero@gmail.com, y bueno, pues se les informará. Muy bien. Y ahora una pregunta más personal hacia vosotros. ¿Recordáis cuándo empezasteis a escribir? Sí. A ver, yo empecé muy pequeña. Yo escribía cuentos a mis abuelos y pues no sé, es que a lo mejor la edad exacta no la recuerdo, pero sí recuerdo que era muy muy pequeña, a lo mejor podía tener 8 años, o sea, eran cuentos pues con dibujos incluidos y de estos de 4 frases y con letra de caligrafía, pero bueno, fueron los primeros cuentos y de hecho mi abuela luego al paso de los años pues empezó a sacar algunos que conservaba todavía, me los dio y bueno, pues me hizo ilusión, ¿no? Ver esas 4 líneas que para mí era todo un cuento de principio a fin. Así que yo empecé muy muy pronto con todo eso, me llamaba mucho la escritura. Yo en la adolescencia empecé a escribir diarios y luego ya en la escuela a diario. Llegaba a casa y necesitaba escribir cómo había sido la jornada, cómo había reaccionado ante determinadas situaciones conflictivas o no. Bueno, sí, pero empezar a escribir así ya como hábito en la adolescencia. Yo empecé con 12 o 13 años porque tenía un profe que me daba lengua entonces y siempre cuando nos mandaba una redacción nos pedía distintos tipos de escritura, a veces en forma de cuento, a veces un poquito para jugar un poquito con todo esto, y fue el que me metió el veneno de la escritura en sangre. He escrito siempre, he escrito poesía. ¿Qué ocurre? Que luego la vorágine profesional te lleva por otros derroteros y aunque esporádicamente escribas alguna cosa, no tienes esta dedicación que bueno, desde aproximadamente el 2007-2008 hago de una manera prácticamente profesional y con una dedicación cronometrada de escribir todos los días y escribir todos los días sobre algo. Y al principio del programa os he calificado como antisistema o raros. ¿No os consideráis en el mundo actual en el que nos encontramos, donde todo es exageradamente visual, ¿no os consideráis que vais un poco a contracorriente? Pues a ver, yo sí. Reuniones online, Amazon.
ilustraciones por inteligencia artificial, textos. Mirad, ¿qué queréis que os diga? El alma que le pongo yo a lo que escribo no lo va a poner en la inteligencia artificial. Totalmente. Y el gusto que a mí me da mirar a los ojos a Adolfo mientras hablo con él, no me lo da cuando le veo en la pantalla. Lo siento mucho. No Sí. lo sientas. Eso sí. Son conceptos que no son incompatibles, y que esta sociedad que va todo tan rápido, pues a veces nos lleva por caminos que casi ninguno queremos. Pero claro, si queremos hacer cosas, si queremos conseguir cosas, pues tenemos que ir a las reuniones online. Y bueno, en cuanto a raro, yo lo del tema raro no, porque si hay algo que tengo muy claro en mi vida es la normalización de todo, con lo cual todo tiene cabida. En cuanto a transgresor, yo creo que cualquier creativo, si no es transgresor, algo está fallando ahí, ¿no? Es lo menos, un creativo es lo menos convencional que te puedes echar a la cara. Y por supuesto, como escritor y como poeta, hay que ser reivindicativo siempre. Uh-huh. Y vuestros familiares o el personal más cercano de vuestros trabajos, hijos, nietos, ¿cómo os ven a vosotros? Se lo tendrías que preguntar a ellos. No os habéis preguntado nunca. Cuando os miran a la cara, ¿qué sensación tienen? Pues mira, te voy a contar una anécdota. Cuando estáis escribiendo, ¿y qué hace? ¿Escribiendo con un lápiz o con un boli? Una anécdota que me sorprendió mucho. Y es que un día llega mi nieto y me dice: abuelo, he dado a mi profe una novela tuya. Digo, ¿cómo? Dice, sí, he ido porque sé que le gusta mucho leer, y le llevo una novela tuya. Y se pensó que era una novela de mi biblioteca. Pero cuando le dije que el escritor era mi abuelo, ya como que ganó puntos de cara a la profe. Y a mí me llamó mucho la atención que él me tuviese en ese estado de valor que desconocía, ¿no? Pues yo os voy a contar otra anécdota. El otro día llegó mi nieta contándome que habían hecho un juego en clase, que seguramente lo habéis hecho vosotros en alguna ocasión, que llegas a una isla desierta, estás en un barco, el barco naufraga, entonces llegas a una isla desierta y tienes que elegir 3 cosas de una lista larga que te dan que te llevarías a esa isla desierta. Uh-huh. Pues yo elegí un equipo de pesca, otra cosa de alimentación y 200 cuartillas y un bolígrafo. Dice, abuela, ¿para qué quieres 200 cuartillas y un bolígrafo en la isla desierta? Digo, cariño, porque yo no puedo pasar sin escribir. Lo mío es más grave, porque a mí me hicieron esa misma pregunta, además fue para un programa de radio, y yo todo orgulloso de mí dije que un piano y no lo pensé, dije un piano y mi equipo de música, y luego pensando digo, ¿y dónde lo enchufo? Ahora ya no hay problema porque va con batería, pero entonces, te estoy hablando de hace ya más de, 30 años o 40, 30 años. Hablabas pura de que te llevarías esas 200 cuartillas. Te mueres de hambre y encima no usas el piano. Nada, el piano sí, porque bueno, el piano es... Al final no dije, tuve la fortuna, porque no dije mi sintetizador que estaba... Yo no tengo un piano natural, o sea, tengo un sintetizador que tienes que enchufarlo. Y encima necesitas altavoces porque si no, no se escucha. Pero bueno, dije un piano y eso quedó bien, pero luego pensando dije, Dios mío, cómo lo ponen en la radio, o sea, un equipo de música. Corta eso, ¿no? Corta ese trozo. Comentabas, Pura, que tú habías pedido 200 cuartillas para irte a la isla desierta, ¿no? Y yo lo que quiero plantear aquí, y sobre todo en una época donde la salud mental nos debe preocupar tanto, lo terapéutico que es poner sobre una hoja en blanco esas cosas que nos escuecen por dentro, simplemente por el hecho de ponerlas por escrito. Bueno, yo... El valor terapéutico Totalmente, de la escritura. Totalmente de acuerdo. Yo os puedo contar el libro que tengo publicado, de Cáncer de útero, mi paréntesis vital, pues en eso narro la primera parte de mi tratamiento de cáncer. Y a mí me sirvió de terapia estar escribiendo eso. La idea no fue mía, porque fue de una amiga que me dijo escribe, no sé qué escribe, que yo lo primero que pensé es, estoy yo como para escribir ahora,
pero sí que en un momento dado durante el tratamiento, porque tienes momentos en que te encuentras muy mal y tienes otros momentos en los que parece que te vas recuperando, y cuando eres una persona activa y con muchas inquietudes, de repente dejas de trabajar, claro, porque estás con el tratamiento y dices, ¿y ahora qué hago yo con todo lo que ahora te paras tan de repente? Entonces en ese momento me vino a la mente la frase de mi amiga de escribe, escribe, cuenta lo que estás viviendo, lo que vas a... Y dije, bueno, pues empiezo ahora, y empecé a escribir y eso me sirvió de terapia. Luego lo publiqué y hoy en día es un libro que sirve de ayuda pues también a otras mujeres que se tienen que enfrentar a algo similar, ¿no? Como este tipo de cáncer, que tampoco es el habitual y tampoco hay tanta información sobre él. Mi sorpresa ha sido, bueno, y aquí ya incluyo otra cosa, es que cuando lo han leído hombres, pues también me han dado las gracias o me han dicho que les ha gustado, que esa ha sido mi extrañeza, ¿no? Porque yo pensaba que escribía para mujeres. Y bueno, pues ellos lo valoran o lo valoráis, los que lo han leído y me han dicho, pues desde el punto de vista de cómo ser capaz de poder llevar una situación tan dura y salir adelante de ella y vivirlo pues desde esa superación, esa aceptación y demás, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que lo que surgió como casi una anécdota con una amiga mía, pues durante mi cáncer me tuvo la mente entretenida y me sirvió de esa terapia, de ir soltando todas esas cosas que yo iba viviendo y bueno, pues que hoy en día además puede ayudar también a otras personas, o sea que también doble gratificación en ese sentido. Pues ya me habéis contestado una pregunta. Vaya. Y ya para terminar, nos vamos a poner, no sé si tenía que haberlo preguntado al principio, pero ahora que ya habéis calentado motores, una pregunta un poco más profunda, y ahí sí que podéis responder cada uno de vosotros. ¿Cuál sería el papel de la literatura, o cuál sería el papel que debería representar la literatura en lo que es la familia, la escuela, ya que tenemos una profesora, en el entorno de cada uno? ¿Cuál el papel de la literatura? Sí, ¿qué papel debe representar la literatura en la familia, en la escuela o en el entorno de cada uno? ¿En cada ambiente por separado? En el que tú prefieras. Imagino cuál vas a elegir. Vale, pues yo me voy a centrar en la escuela. No sé por qué me da... Pues es que yo creo que la literatura es conocimiento de la vida, es conocimiento de sentimientos, conocimiento de deseos, conocimiento de experiencias, conocimiento del mundo que rodea a los niños, desde diferentes visiones, desde diferentes espacios, en diferentes tiempos. Es la manera de acceder al mundo, de conocer lo que les rodea y el lugar donde ellos van a crecer y se van a educar y van a vivir y a sentir y a amar y a odiar y a vivir, en definitiva, ¿no? La literatura tiene todo eso. ¿Y el papel del maestro cuál es? Saber guiar y saber orientar y saber decirles qué es lo bueno y qué es lo malo, porque es que ahora mismo hay tanto que, bueno... Los filtros sí, que hay que poner en todo. Yo claro. En la pequeña Lola hablo un poquito de todo esto. Yo pienso que a la literatura se le debía de dar mucha más importancia. Pura lo defiende desde el punto de vista de la escuela como maestra y yo desde el punto de vista de la familia. Leer en familia es muy importante, enseñar al hábito de la lectura en familia. Leer es vivir 1000 veces, es vivir una aventura por cada libro que lees. Tal vez hay que acostumbrar a los niños a algo más activo como la lectura y menos pasivo como ver tanta televisión, ver tantas series o estar tanto tiempo enganchado a los juegos y las maquinitas, ¿no? Yo creo que se debería de imponer una cierta disciplina de leer X tiempo al día o a la semana, pero como hábito sano. Y dejarnos un poquito de todo esto que nos llega. Yo cuando veo a los niños absolutamente enganchados horas y horas con los juegos estos online o que se quedan delante de la pantalla de televisión como si no hubiese otra cosa que eso en la vida, me sorprende mucho para mal, obviamente, y creo que el que unos niños vean a sus padres tomando un café mientras que leen un libro, me parece
que es muy a valorar. Sí. Para mí la literatura es como una ventana al mundo, a otro mundo, que no tiene por qué ser el tuyo, y que todo eso te da alas también para para poder saber y situarte en ese mundo en el que vives y te rodeas. Porque cuando tú lees cosas similares a lo que tú puedes estar sintiendo o pensando, pues a lo mejor te das cuenta de que tampoco eres tan raro, que hay otras personas que también sienten y piensan como tú. Y por contra, cuando lees otros pensamientos muy diferentes, cuanto menos te hacen reflexionar y pensar sobre los tuyos propios. Entonces, para mí, la literatura es fundamental en la vida de cualquier persona, precisamente por tener acceso a toda esa tan valiosa información que otras personas anteriormente se han preocupado de plasmar en un papel o en el medio que sea, para que ahora pues la pueda leer alguien. Es más, en muchos casos te ahorran el camino de tener que errar primero para poder aprender o darte cuenta de determinadas cosas después, porque ya antes alguien pasó por lo mismo que tú estás pasando ahora y te puede hablar de ello y te puede dar unas herramientas que tú puedes utilizar. Entonces a mí me parece fundamental en la vida de cualquier persona pues que tenga un poco un interés en autodesarrollarse o en aprender cosas como seres humanos que somos, ¿no? Para poder evolucionar y demás, y poder tener esa creatividad, esa imaginación y también criterios propios. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y solamente una pequeña pregunta que va para Pura, más que nada porque ella se dedica a la educación. Y simplemente, ¿cómo quieres que te consideren? Porque tengo esa curiosidad desde que empecé yo en esta aventura de la educación. ¿Cómo prefieres que te consideren? ¿Maestra o profesora? Maestra, claro. Ahí lo dejamos. Pues muchas gracias por haber venido aquí a compartir un tiempo con nosotros y nada, que como siempre digo a todos los escritores que pasan por aquí, las puertas están abiertas para cuando queráis venir, simplemente ni siquiera tenéis que llamar, pero la puerta está abierta. Pues nada más, muchísimas gracias, y un abrazo para todos vosotros. Gracias. Y ahora, después de esta charla, esta conversación entre escritores, es el turno de la fabla de Yura, que nos trae su incontinencia literaria para este programa, que ha titulado Plantas. Y dice así: busco una planta y lo hago con desesperación, pero no sé qué planta o si valdrá cualquiera. Quiero esa planta y no niego cierto derrotismo, pues ya me he rodeado de ellas y no encuentro cambios. Estoy descorazonado y a punto de llegar a la frustración, y también algo defraudado, pero a esto último me niego. Pues ha dicho la presidenta, la de Madrid, quien atesora una sabiduría veleidosa, de Nereida caprichosa o de Cruela desmenguada, que es necesario una planta, al menos una en cada hogar, para hacer de su ciudad un lugar paradisiaco o parasitario, y para conseguir un aire más respetable. ¿Y qué será lo próximo? ¿Una regadera para demostrar que llueve? Confieso que estoy algo apurado, con ese temor creciente que emana de la ansiedad, de ese apresuramiento por no quedarme fuera de juego, por estar a la moda, aunque sea esa moda impuesta o impostada, por no sucumbir a la impericia y al desastre climático, por no quedar descatalogado o catalogado en las páginas amarillentas de la sociedad ocre y anticuada, por no ser carne de cadalso juzgado y castigado por mal ciudadano o como mal español. Y busco plantas y plantas, y la palabra planta por aquí y por allá, como una señal celestial, como un aviso divino. Y ahora no sé si soy el nuevo Noé o el nuevo Moisés, y tanta responsabilidad me hace zozobrar, zigzaguear en ese mundo de la decisión y de la determinación.
Recibo esta urgencia y busco una planta, la planta, esa planta, para contaminarme de ese frescor de plantas, para crear una isla atmosférica que me libre de las altas temperaturas y permita respirar oxígeno o CO2, que ambos ahora son buenos, para que la ciudad parezca verde, para atraer a las nubes y a la humedad, que facilita la condensación y por tanto produce lluvia, pero que sea una lluvia controlada. Si es con un decreto, mejor, que así tiene nombre propio y votos. Y acabar con la sequía de una planta, aunque ello me cueste dinero, porque siempre es más fácil acudir a la economía de los ajenos que a la propia, porque según parece, lo inteligente es aportar soluciones, pero que sean otros quienes las ejecuten. Pero no quiero conformarme con una sola planta, que eso es para los cumplidores y sobran cumplidores, y faltan los comprometidos, que la zalamería se está convirtiendo en un oficio que requiere especialización, un grado tal vez, o un máster para sacar más dinero al personal. Quiero esa planta, la más efectiva, y muchas como esa, porque no son todas iguales, que ya lo dice la presidenta, la de la Comunidad, la de Madrid, la del furor de cerveza que se desvive en la libertad de una caña o una caña libertadora, que hay malas plantas y buenas, como en los ciudadanos de Madrid, como en los ciudadanos de España, pero no ha dicho cuáles son las buenas. Imagino que basta con que no tengan algo rojo. Y tras la fabla de Yura es el momento de nuestra despedida. Esperamos, como siempre, que este ratito haya sido de su interés y de su agrado, que lo escuchado aquí les motive para la lectura de esta colección de cuentos infantiles, muchos títeres, muchos cuentos, que podrán encontrar en la próxima Feria del Libro de Navalcarnero, que tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de octubre. Si no era suficiente motivo este libro, esta colección de cuentos para asistir a una Feria del Libro, ahora tienen otro